que digo que rezar el Padre Nuestro como lo rezamos habitualmente es una pobreza, pero la generalidad de los cristianos lo hacemos así, o sea que no estamos haciendo ninguna cosa espantosa, hacemos lo que hace la mayoría. Otra cosa es que la Santa nos enseña a rezarlo de esta manera, ¿no? El Padre Nuestro es una oración llena de vida, una oración dinámica, es todo lo contrario a como la planteamos, que ya no la sabemos, que la repetimos. Aparte de todo el elogio maravilloso que nos hizo del Padre Nuestro y de agradecer a Jesús que nos lo hubiera enseñado, luego ya nos enseña a rezarlo de esta manera que os estoy diciendo, ¿no? Entonces, después de venga tu reino, ella nos invita a pararnos, porque es como si dijéramos el primer bloque, porque a partir de lo siguiente las cosas se complican. Hágase tu voluntad y es otra historia. Ya son las moradas quintas y ya la cosa se complica. En su momento viene, no hay problema. Entonces, cuando hemos formulado estas primeras peticiones, santificado sea tu nombre, bendito sea el nombre de Dios. Y venga tu reino, a mí en concreto, sea yo reino de Dios, sea yo posesión de Dios, sea yo tierra de Dios. Ella dice que hay que rezar y contemplar lo que estamos pidiendo. Y rezar para contemplar. Rezar el Padre Nuestro, formular estas peticiones para contemplar. Para ello, vuelve la Santa a comenzar a recordarnos la necesidad, lo que os acabo de decir, de que evitemos en la medida de lo posible la recitación mecánica del Padre Nuestro. ¿Por qué repite 27.000 veces lo mismo? Porque le pasaba lo que nos pasa a nosotros, que es una oración tan repetida que insensiblemente se nos vuelve rutinaria, se nos vuelve mecánica, ¿no? Y ella quiere evitar eso y sabe que es un mal vicio que el 99% de los cristianos tenemos y que no es fácil erradicar, pero que es necesario erradicar y por eso insiste tanto en ello. Y vuelve a decirnos: hijas, que entendáis lo que decís, que entendáis lo que pedís. En el número 1 nos dice: llevad pensado cómo pedir para contentarle y no serle desabrido a Dios. Para ello la Santa comienza recordándonos la importancia de la atención, que entendáis lo que pedís, que sepáis lo que estáis diciendo. Insiste muchísimo en que la atención, atención, todo el mundo abre los ojos y escucha, ¿no? Atención, tú pides atención y es lo que instintivamente todo el mundo hace, pues abrir los ojos y poner más atención, para la redundancia. Y ella nos recuerda que la atención no es eso, no es un simple ejercicio de la mente, sino que es algo mucho más hondo, mucho más complejo. La atención es una sensibilidad que me alerta a mí de la presencia de otra persona y me lleva a la comunión con esa persona. Atención, estoy hablando con Dios, estoy uniéndome a Dios, estoy comunicándome con Dios, estoy expresando algo que quiero que Dios comprenda, acoja, reciba. Entonces la atención es eso, ser consciente de con quién estoy hablando, de en presencia de quién estoy. Ella nos lo ha advertido anteriormente. Que entendamos con quién estamos, os dijo en el capítulo 24, en el número 5. Que entendáis lo que decís, capítulo 24, número 2. Que recemos entendiendo con quién hablamos, capítulo 24, número 6.
Y en el capítulo 25, en el número 3, vuelve a decir, pensar y entender qué hablamos y con quién hablamos. Eso es algo que es machacón. Es ya pesada otra vez con lo mismo, si 5 capítulos antes ya nos lo ha dicho un montón de veces. Eso significa simple y llanamente que es muy importante. Ella le da una importancia inmensa a eso. Y cuando insiste tanto es porque sabe que es lo más difícil, que es uno de los obstáculos principales. Perder la noción de con quién estamos, de ante quién estamos. Es que es tan normal orar, hablar con Dios. Hablar con Dios no es nada normal, ¿sabéis? Nos parece normal o nos hemos acostumbrado a que sea normal. Pues no es muy normal. De hecho, los hebreos mandaron a Moisés y dijeron, no, que no nos hable Dios. Háblanos tú mejor. Hablar con Dios no era una cosa muy normal hasta que vino Jesucristo. Que como es mediador, es con quien conversamos, porque en realidad Él es el que nos enseña a orar de esta manera. Si no, nadie se hubiera atrevido a decirle todas estas cosas que decimos en el Padre Nuestro a Dios. Venga tu reino, no, que no venga, que nos aplasta. Que se lo cuenten a los del Sinaí, ni de lejos, deja que vamos bien así, que no venga un reino. Que se haga tu voluntad, a saber lo que nos puede pasar. O sea, no, es... ¿Por qué lo decimos? Porque Jesús nos lo ha enseñado y nos fiamos. Pero hablar con Dios, con el omnipotente, con el altísimo, con el inabarcable, con el eterno, es que es una pretensión para un pobre ser humano como soy yo. ¿Cómo voy a hablar con Dios? Es que ya nos parece muy normal, la oración es hablar con Dios, nos quedamos tan frescos. Es normal. Está bien que Dios se nos haya hecho cercano y cotidiano y íntimo, ¿no? Pero que no nos puede parecer normal lo que es impresionante. Es que es normal que Dios hiciera hambre. No, no es nada normal. Como tampoco es nada normal que yo le coma cada mañana en la Eucaristía. Pero es que ya habrá un momento en que nos parece normal el misterio, lo infinito. Lo tenemos al alcance de la mano todos los días, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque ella sabe que ese habituarnos al misterio, a lo sagrado, a la hora de orar, entorpece muchísimo. Porque se nos olvida en presencia de quien estamos. Sí, hombre, yo sé, estoy hablando con Dios, lo sé, pero no tengo clara conciencia de lo que estoy haciendo. Sé un concepto, sé una idea, pero no la vivo, no es algo vivencial, no es una conciencia vivencial en presencia de quién estoy y a quién me estoy dirigiendo. Y ella insiste muchísimo por eso. Porque además somos tan poco pretenciosos que simplemente queremos la contemplación perfecta. Una cosa también muy normal. Ver a Dios cara a cara y tener un trato cotidiano y continuo con Él, tomando la iniciativa además. Una cosa, pues todos los santos quieren la contemplación perfecta, pues no estamos queriendo nada raro. Raro no, pero no es normal. Otra cosa es que la condescendencia de Dios ha sido tan grande y ha querido acercarse a nosotros de esa manera. Pero lo que pretendemos es simplemente vivir a Dios, tocarle, contemplarle, no con estos ojos cara a cara, saber a Dios y saborear a Dios. Solamente es eso. Y podemos considerar que no somos pretenciosos, ¿no? Y perdemos esa perspectiva. Claro, si lo pensamos muy bien, también yo a veces por eso lo disculpo, ¿no? Y se lo digo a la Santa Madre, se lo digo al Señor. Es que si estamos mucho rato pensando esto, se nos funde, no nos da. Entonces, es pura limitación, pero también es una autodefensa. Es que es tan grande el misterio y tan sobrecogedor que no podríamos. Entonces somos como los niños inconscientes, ¿no? Y es lo que nos salva. Pero de todos modos sí que viene bien que de vez en cuando nos paremos y caigamos de verdad en la cuenta de cuál es la empresa de orar. Simplemente llegar a la contemplación perfecta.
solamente eso. ¿Que no hay ninguna cosa del otro mundo? Sí, más bien es del otro mundo, más que de este. La contemplación perfecta es más cosa del otro mundo que de este. Lo que pasa es que Dios, en determinados momentos, a determinadas personas, se lo concede en este mundo. Pero vamos, que aunque parece muy normal, no es normal. Y es la empresa más grande a la que podemos aspirar en esta vida. Tocar a Dios y palparle, y no contentos con conocerle, tocarle y comunicarnos con él, intimar con él, ser íntimas de Dios. Una cosa sencilla, no somos pretenciosas. Pero bueno, como la santa es la que nos enseña, nosotras vamos de la mano de ella, y si ella no fue pretenciosa, pues nosotras tampoco. Y nos quedamos tan tranquilas, ¿no? Y entonces, volviendo a esto, digo que cuando ella es tan repetitiva y tan insistente, es porque quiere afinar en nosotras y educar en nosotras esa sensibilidad de la que os he hablado antes, ¿no? De la presencia de la otra persona y de realizar la comunión con ella. Ella sabe que eso no es algo innato en nosotros y que hay que despertarlo, hay que provocarlo, hay que afinar esa sensibilidad y hay que intentar educarla. Y eso requiere un aprendizaje, ¿no? Normalmente el espíritu humano, de cualquier ser humano, cuando repite algo muchas veces, en contra de lo que puede parecer, no interioriza las palabras, sino que acaba resbalando sobre ellas y se produce pues eso como una especie de callo, de atrofia, y se pierde sensibilidad. Y es lo que ella no quiere que perdamos, porque repetir y repetir y repetir nos desgasta de alguna manera, ¿no? Entra la monotonía y perdemos el brillo. Entonces ella está continuamente sacudiéndonos para que nuestro ideal, que es la contemplación, ese encuentro con Dios, no pierda brillo, no pierda frescura, no pierda belleza por la monotonía. Porque nos dice ella, en el número 3, estamos ciegos y con hastío para no poder comer los manjares que nos han de dar la vida. De entrada, ella une las dos peticiones primeras de la oración dominical. Santificado sea tu nombre y venga a nosotros tu reino. Las une. Una hemos dicho que va hacia afuera, hacia Dios. Santificado sea tu nombre, y el péndulo vuelve, venga a nosotros tu reino. Desde el principio, desde el título, ya nos advierte que entiende esas dos peticiones y las va a glosar en clave de oración contemplativa. Aplícalas a la oración de quietud, dice en el epígrafe, en el título. En el mismo epígrafe del título advierte, comiénzalas a declarar. Comienza, porque luego sigue. Se tira no sé cuánto también explicando las dos peticiones. Efectivamente, este capítulo es breve, capítulo 30, y es solo un esbozo de lo que va a desarrollar en el capítulo siguiente, en el que sí hablará a fondo de los inicios de la oración contemplativa. Al comenzar la santa su declaración, tiene clara conciencia de hacerla con un enfoque como estrictamente personal. Y dice en el número 3, os quiero decir lo que yo entiendo. Si no os contentare, pensad vosotras otra consideración. Tranquilamente. O sea, si no os parece bien lo que os digo, pues nada. Coged las dos peticiones del Padre Nuestro y buscaros vosotras la vida. Yo os digo lo que yo siento, entiendo y sé. Si no os gusta, pues empezar a pensar vosotras que ya es hora, ¿no? No lo dice así, pero más bien. Inmediatamente ella nos lleva a lo que entiende.
Porque en el fondo, por lo menos es mi experiencia, yo no quiero pensar otra cosa, yo quiero entender lo que ella entendió, que seguro que es infundioso, no es sustancioso. Y nos dice que las dos primeras peticiones del Padre Nuestro le evocan la oración que hay en el reino del cielo. Eso para ver. Ahí sí, los que han venido a su reino santifican y bendicen el nombre de Dios. Los que están en el cielo se supone que no van a hacer otra cosa, ¿no? Que santificar y bendecir el nombre de Dios. Y la Santa describe esta oración celeste. Es necesario para ello reproducir sus palabras, porque como muchas cosas de las santas son insuplantables, o sea, si intentamos decir a los demás lo mismo, nos tropeamos fijo, y ella lo dice muy bien. Entonces lo mejor es coger el pacto. ¿Qué dice en el número 5? El gran bien que me parece a mí que hay en el reino del cielo, con otros muchos, es ya no tener cuenta con cosa de la tierra, sino un sosiego de gloria en sí mismos, un alegrarse que se alegren todos, una paz perpetua, una satisfacción grande en sí mismos, que les viene de ver que todos alaban al Señor y bendicen su nombre, y no le ofende nadie. Todos le aman, y la misma alma no entiende en otra cosa sino en amarle, ni puede dejarle de amar porque le conoce. Mejor no puede estar dicho. Entonces, ¿para qué vamos a buscar otra manera de decirlo? Esta manera de orar de quienes están ya en el reino es un auténtico ejemplo de la oración contemplativa de la tierra. Es un ejemplo propuesto precisamente a quienes rezamos como modestos principiantes. Tenemos que pedir insistentemente que venga su reino, porque sólo así podremos alabar y santificar el nombre de Dios en nuestra oración de la tierra. Y aquí pedimos para poder dar. Pedimos su reino, para que lo establezca en nuestro interior, para poderle dar alabanza y glorificación como hacen en el cielo. Si yo quiero alabar y glorificar a Dios como lo hacen en el cielo, necesito tener cielo dentro de mí, su reino. Y entonces por eso pedimos que venga su reino para poder santificar su nombre ya aquí en la tierra. Si no viene el reino de Dios primero, no vamos a poder alabar, ni bendecir, ni glorificar a Dios, ¿no? Y ella nos dice que cuando estamos rezando y no sabemos qué decir, cosa que sucede muchas veces, y nos aburrimos y estamos perdidos, descuadrados, el Padre Nuestro siempre es como una tabla de salvación, el salvavidas. Tú cuando lo ves mal, agarras el Padre Nuestro y al final siempre harás una buena oración. Nunca nos tenemos que olvidar que es la oración que nos enseñó el Hijo amado en el que el Padre se complace. O sea, es que mejor maestro no vamos a tener, ¿no? Y el Padre Tomás Álvarez dice que la Santa considera, y él lo demuestra, me parece que es muy extenso, ¿no? Pero lo que dice es que el Padre Nuestro es como un resorte elevador hacia el misterio del Padre, y la Santa se sirve de ese resorte. Cuando está muy árida, Padre Nuestro, y con eso se eleva, ¿no? La atención al contenido de lo que dicen los labios, dice la Santa en el número 6, es un pequeño salvavidas para quienes andamos en el mar. Pero más allá de esa atención a los contenidos, nos interesa, volvemos a lo mismo, fijar, establecer, instalar nuestra atención en el destinatario de lo que pedimos, ¿no? En el interlocutor. O también podemos
y esto es muy teresiano y muy precioso, fijar nuestra atención en la compañía del Maestro que nos está enseñando a orar. Porque la idea de Santa Teresa nunca es que recemos el Padre Nuestro solas, sino que recemos el Padre Nuestro en compañía. Entonces Jesucristo y yo, mayoría absoluta. Por mal que estén las cosas, si yo rezo la oración del Señor con el Señor, la oración de Jesús con Jesús, si yo invoco al Padre unida a Jesús, rezo el Padre Nuestro con Jesús, siempre va a ser una oración fructífera, aunque yo de entrada no lo entienda. Y ella quiere, la Santa quiere, que fijemos nuestra atención en esa presencia a quien nos dirigimos, al Padre, y en la presencia de quien reza conmigo, de quien reza conmigo el Padre Nuestro. Más que lo que decimos, ser conscientes de con quién rezamos, con quién invocamos al Padre, quién es mi maestro de oración, ¿no? Quién me está enseñando y quién reza conmigo. Y ahí es donde se abre paso, a ver si se explica esto, la oración del otro con mayúscula. Porque si yo rezo yo sola, pues... Pero si yo rezo con Cristo, tiene que haber contemplación perfecta sí o sí siempre. Porque no estoy rezando con cualquiera, sino con la segunda persona de la Santísima Trinidad que se ha hecho hombre. Y se ha hecho hombre para tantas cosas, otra día para rezar conmigo. Si es que no hay otro camino, siempre volvemos al mismo punto. Entonces, si yo quiero llegar a la contemplación perfecta, hay una garantía: rezar el Padre Nuestro con el Hijo que contempla al Padre siempre. En cuanto verbo nunca se ha separado del Padre. Entonces, rezar el Padre Nuestro con Jesús es garantía de contemplación perfecta. Pues será que no lo estamos rezando bien con Jesús, o que nos falta esa conciencia clara de con quién lo estamos rezando. Si yo rezo el Padre Nuestro sola, pues no sé si va a servir de mucho. No digo yo que no sirva de nada, pero de rezar el Padre Nuestro yo sola a rezarlo con Cristo, la cosa cambia, ¿no? Y cambia bastante. Y esa conciencia de orar con Él. Pero quien dice el Padre Nuestro dice todo. Lo que pasa es que el Padre Nuestro es la oración más grande, la más perfecta, la más hermosa, y la que no vamos a tener en el cielo. Hay que rezarlo en esta vida. Pero se podría rezar de igual manera la liturgia, en cualquier oración que hagamos. Pero, no vamos a salir del... Se va a complicar esto. Vamos a seguir con el Padre Nuestro y el camino, ¿no? Rezar el Padre Nuestro con este Maestro. Y la Santa luego nos dice, es que luego hay que ir cogiendo todas las cosas que dice la Santa y juntarlas, ¿no? Que nunca le aprovechó la oración como cuando la hizo con Él y le enseñó Él. Y claro, yo cuando leo esas cosas a veces me mosqueo, digo así cualquiera. Yo aquí leyendo a ver de qué me entero, y a ella le enseñaba a Él, ¿no? Pero claro, si lo pienso despacio, el Padre Nuestro me lo ha enseñado a mí igual que a ella. Luego puedo apropiarme del mismo maestro que ella tuvo. Si no me lo apropio es que soy boba. Y si soy boba ya es tiempo de espabilar. Y lo peor es que la única boba no soy yo, ¿sabéis? Podríamos tener una cofradía de bobos unidos y seríamos numerosos, ¿no? El mejor maestro es Él. Y Él nos ha enseñado esa misma oración a todos. Y hay que pegarse a Él y decirle: Maestro, enséñame a orar. Es una de las peticiones que casi nunca hacemos. Pedimos muchas otras cosas, pero esa pocas veces. Yo por lo menos reconozco que no es en la que más insisto, y es un error.
porque ella dice que a poco que se lo pidamos, Él está deseando. Entonces, otra tarea para los ratos libres. Maestro, enséñame a orar. A mí, porque a cada una nos tiene que enseñar de una manera diferente. No somos iguales, no nos ha hecho en serie, pues no nos va a enseñar a orar en serie, pero nos tiene que enseñar Él. Y solamente Jesús, nos lo dice en el número 6, es el que va a poner sosiego en las potencias y quietud en el alma. Nosotros, por nosotras mismas, no podemos, no somos capaces. Ella nos va a enseñar que ese suave paso desde las palabras rezadas a la contemplación solo es posible con el favor de Dios. Pero todo lo demás lo tenemos que hacer. Intentar tomar conciencia de con quién estamos, pedirle que nos enseñe a orar. Todo eso lo podemos hacer y debemos hacerlo. Y luego ya el resto lo tiene que hacer Él. Pero lo que está de nuestra parte debemos hacerlo. La Santa nos enseña también que esta entrada en el sosiego contemplativo, mientras estamos en este destierro, nunca acaecerá, dice ella, con la perfección de los que ya han salido de esta cárcel. Lo dice en el número 6. A los de acá se nos da a sorbos, entre otras cosas porque si nos dieran un trago nos ahogamos. Entonces la pedagogía de Dios nos va dando sorbitos, y cuando te da un sorbito estás borracha 2 meses, con que si nos diera un trago directamente moríamos, no lo podríamos resistir. O sea, sería tal regalo, tal gozo, tal plenitud, que la naturaleza humana no podría, nos moriríamos. Entonces Dios, que es muy bueno, nos lo da a sorbos. Porque si no tendríamos un coma etílico o algo así, no podríamos. Entonces vamos a sorbitos, despacito. Y solo, dice ella, a ratos, como prenda y presagio de la contemplación que gozan perpetuamente los que ya están en el reino. Esto es oler a lo lejos lo que se está guisando, desearlo muchísimo, pero quedarte con el olor porque no puedes probar el manjar. Pero sabes lo que se está guisando y te llegan los aromas y se te hace la boca agua y lo deseas más y dices, ¿cuándo llega la hora de comer? Y entonces va Santa Teresa y dice, vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero, porque me llegó el tufillo, que muero porque no muero. Y dices, ¿cómo puedo escribir eso? Pues si tú hubieras visto e intuido lo que hubieras escrito eso y más y lo hubieras aplaudido y hubieras dicho estoy de acuerdo. Por eso, cuando no estamos de acuerdo es porque simple y llanamente estamos a por uvas. No hemos enterado de nada y creemos que la vida da de sí hasta donde llega nuestra visión, que es bastante corta. Ella había intuido, saboreado, olido los manjares de allí y dice que no quiere seguir comiendo aquí, que se quiere marchar. ¡Ay, qué larga es esta vida! ¡Qué duros estos destierros! Esta cárcel y estos hierros en que el alma está metida. Que quiere salir de la cárcel para irse al banquete y no. Y mientras tanto se sigue llegando todo el tiempo el tufillo y más ganas de ir, pero no puedes, ¿no? Por eso escribe ella esos versos y otros, ¿no? Cuán triste es, Dios mío, los aires del destierro, la vida sin ti. Pues todo eso es consecuencia de que le llegaban... Eso, cuando alguien está haciendo, es muy evocador, una comida rica en la cocina y dices, qué bien huele, ¿cuándo llega la hora de comer? Qué bueno, qué bien huele. Y todo el mundo esperando a ver si llega la hora de comer, ¿no? Eso es, cuando llega la hora ya de verle, y si verle significa morirse, pues tan a gusto que nos vamos. Si es que hay que ver lo bien que huele. Yo me muero de ganas, ¿no? Pues esto es así. Y hay una cosa importante que la dice el padre Tomás Álvarez, no la digo yo, porque si la dijera yo diría es que ya tengo fijación de ideas. Pues no. Esto lo dice el padre Tomás Álvarez y estos apuntes los tomé hace ya por lo menos 2 meses. Dice la Santa que al asegurar este suave paso
de la oración vocal a la hondura de la contemplación, ella en ningún momento, y esto es muy importante, porque es característico de la oración teresiana, que es oración cristiana, ella en ningún momento ha insinuado nada, el péndulo, repite, nada que se parezca a la técnica de las mantras orientales, que hoy día están tan de moda. Repito que estos apuntes son de hace casi 3 meses. No estaba en los apuntes que tengo ahora para leer. Y esto lo he tomado del padre Tomás Álvarez, que es un fraile, viejecito pero fraile. Ella nunca habla de repetir y repetir y repetir, porque al contrario, nos pone en guardia, lo acabo de decir hace un momento, de los riesgos de repetir, de la monotonía, de que nos encallete, nos endurece y al final no calan las cosas, sino que se resbalan, ¿no? El paso a la contemplación nunca es el resultado de nuestras técnicas, ni occidentales, ni orientales, ni septentrionales. A la contemplación no se llega con ninguna técnica, de ningún tipo, sino que es una intervención, esta es la verdad, gratuita. Gratis significa gratis, que no hay que hacer nada a cambio para que te la den. Es gratis. Normal y amorosa de quien ha sido centrado en la atención del orante. Es una intervención de Dios gratuita, amorosa y normal, habitual, si tú has centrado a Dios en tu atención. Si le centras en tu atención, sucede. No hay técnicas, no hay nada que hacer. Centrar a Dios en nuestra atención. Y nuestra atención, lo que somos, en Dios, lo que os he dicho antes. No hay nada que hacer para conseguirlo. No podemos hacer nada. Es más, si intentamos hacer algo, estropeamos todo, entorpecemos la obra de Dios. Lo único que podemos hacer es fijar nuestra atención y encender el deseo, que es parte de la atención. Y las palabras del Padre Nuestro son medios para encender el deseo y centrar la atención. Pero el don de la contemplación, como su nombre indica, es don, es regalo. Y no hay ninguna técnica de ningún tipo, ni oriental ni occidental, ni ninguna clase, que pueda provocar eso. Esto, tenerlo claro, la oración cristiana es esa. Y la contemplación cristiana, fruto del don de Dios, de nada más, es eso. La meditación es un medio para fijar la atención, la meditación cristiana. Y la meditación cristiana nos lleva a fijar la atención en Jesucristo, en Dios. Es justo lo contrario de las meditaciones orientales, que invitan a vaciar el interior y a hacer turismo por Babia, no sé muy bien cómo es eso. Una cosa un poco rara. Pero la meditación cristiana nos lleva justo al contrario, a centrar nuestra atención en Dios, en llenarnos de Dios, no en vaciarnos para la nada. Esto es muy importante. No es un matiz cualquiera, es una cosa bastante importante. Como siempre, la santa ratifica sus afirmaciones, las confirma, yéndose a su propia experiencia. Y es cuando dice eso que a mí me mosquea tanto, ¿no? En el capítulo 29, en el número 7. De mí os confieso que nunca supe qué era rezar con satisfacción,
hasta que el Señor me enseñó este modo. Nada. Habrá que matricularse en esa escuela. Y después evoca, en este capítulo 30, el caso de una persona anciana, pobre de recursos, o sea, con pocas luces. Cuando dice pobre de recursos, en este caso se refiere a que la pobre es viejecita con pocas luces. Nunca pudo tener sino oración vocal, lo cuenta ella, ¿no? Y sin embargo, en el rezo de unos pocos Padre Nuestros, atenta a las veces que el Señor derramó su sangre, se estaba a algunas horas. Y vi que, asida al Pater Noster, tenía pura contemplación, la viejecita esta de las pocas luces. De suerte, dice la santa, que alabé al Señor y hube envidia de su oración vocal. Lo dice en el número 7 de este capítulo 30. Ya nos lo ha dicho la santa, que haciendo de eslabón entre las palabras rezadas, las dos peticiones, y los sorbos de la contemplación, está la atención del orante. Más atención al Padre que a lo que pedimos. Y lo más importante, lo vuelvo a repetir, es la compañía de este maestro que nos enseñó esta oración. Compañía que solicitamos del Señor Jesús, repitiendo las palabras que Él nos enseñó en el Padre Nuestro y intentando, hasta donde podemos, repetir las palabras del Padre Nuestro en comunión con los sentimientos filiales de Jesús, de nuestro Maestro, que es quien nos enseñó esta oración. De suerte que aprender a rezar contemplativamente la oración dominical del Padre Nuestro no consista en apropiarnos las palabras y su contenido para reproducirlas como loros, ¿no? Como papagayos, sino apropiarnos de los sentimientos interiores de Jesús al formular esta oración. Eso es lo más importante. También Él, Jesús, las oró cuando nos las enseñó y sigue orándolas en nosotros, si nosotros queremos, claro. Si nosotros queremos y oramos el Padre Nuestro en comunión, Él ora en nosotros. Desde el punto de vista teológico, este es el sentido y ahí radica la fuerza de toda la oración vocal, cualquiera que sea. Utilice las fórmulas que utilice, sea la oración vocal que sea. Salmos, cánticos, el Padre Nuestro, el Magnificat de la Virgen, que los sentimientos de quien compuso esas oraciones sean ahora sentimientos míos. Eso es lo que hace que esas oraciones vuelvan a cobrar vida y vuelvan a tener fuerza y resuenen en Dios como resonaron en su momento. Si yo rezo el Magnificat, por poner un ejemplo, con los sentimientos que embargaban el corazón de la Virgen en el momento en que ella cantó el Magnificat, ante Dios llega ese Magnificat que yo canto en comunión con los sentimientos de la Virgen y efectivamente el valor es incomparablemente mayor que si lo canto yo sola. Se trata de que nos unamos a la Virgen en este caso, a Zacarías en el otro caso, a los salmistas, algunos son de David, otros se sabe que no, o sea, intentar comulgar, hacer comunión con los sentimientos del que compuso esa oración en ese momento, con los sentimientos que el Espíritu Santo suscitó en la persona que creó esas oraciones. Esa es la manera más perfecta de la oración vocal, que tampoco me parece que sea una cosa fácil, pero bueno, habrá que intentar rezar vocalmente así, puesto que en gran parte de nuestra vida rezamos vocalmente, ¿no? Intentamos
está, esto es un aprendizaje y tampoco hay que agobiarse porque dices, es que no hago nada de lo que dices que hay que hacer. Bueno, pues estamos diciendo lo que hay que hacer por lo menos para tener conciencia que hay que hacerlo. Y luego ya lo iremos haciendo poco a poco, porque todo el día, pues, no, nadie, ¿no? Pero por lo menos ser conscientes de que eso es así y de que teológicamente es real. La comunión con los sentimientos del orante primero llena de sentido y de fuerza a esa oración, ¿no? Y Santa Teresa lo que hace es esto que os acabo de decir, esta especie de clave secreta de hacernos con los sentimientos del orante que os acabo de explicar, lo aplica a cada una de las peticiones del Padre Nuestro, ¿no? De modo que en el Padre Nuestro que Santa Teresa reza está realmente presente e implicado el Maestro. Con lo cual la eficacia de ese Padre Nuestro es infinita, como rezado por Cristo mismo. Y por eso ella vive continuamente anhelando, y esto es muy importante, y esto os digo totalmente en serio, que eso sí que tenemos que empezar a vivirlo ya, desde este instante, todas y cada una, vive continuamente anhelando, deseando ardientemente explorar, atisbar, averiguar, conocer cuáles son los sentimientos que afloraron en el alma de Jesús cuando dijo Padre, cuando dijo hágase tu voluntad, cuando dice líbranos del mal, todas las palabras del Padre Nuestro. Acercarnos a todos esos sentimientos, a lo más profundo del corazón de Cristo y rezar desde ahí el Padre Nuestro. Rezar el Padre Nuestro desde el corazón de Cristo es como si dijéramos el portal de entrada, la puerta grande a la oración contemplativa, a la oración profundamente cristiana, porque es de Cristo y porque es desde Cristo. Y con esto se daría por concluido el capítulo 30, que es muy breve.